Carolina es colombiana. No había pasado más de un mes que construyó su casa en el municipio venezolano Pedro María Ureña cuando la Guardia Nacional y el Ejército de Venezuela la derrumbaron. 20 días han pasado desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerró más de 2.000 kilómetros de frontera con Colombia, situación que provocó el desplazo masivo de colombianos que vivían en Venezuela. 1.067 deportados y 9.826 retornados son las cifras que la Defensa Civil colombiana ha reportado desde que inició la crisis fronteriza entre las dos naciones sudamericanas. El municipio de Cúcuta es la capital del departamento colombiano de Norte de Santander. Es una ciudad donde el comercio informal es la principal fuente económica. Antes del 19 de agosto, decenas de hombres colombianos atravesaban el puente internacional Francisco de Paula Santander que conecta las ciudades de Cúcuta en el departamento colombiano y Ureña del estado de Táchira en Venezuela, para comprar productos básicos y combustibles. Muy cerca del puente existen negocios de autopartes y venta clandestina de combustible que ahora están cerrados. Por las calles cercanas al río Táchira ya solo se escuchan algunos autos, pláticas de soldados colombianos que resguardan la frontera y en ocasiones también disparos que solo la noche sabe a dónde o a quién van dirigidos. Don Chepe nació en Bogotá, pero desde los 8 años vive en la ciudad de Cúcuta. Compró un taxi del que ahora dice es todo su patrimonio y el de su familia, pues desde que cerró la frontera ya no hay nadie a quien pasar por el puente, y solo hace viajes cerca del lugar para ver qué pesca, cobrando una tarifa mínima. Me tocó ver cómo la gente cruzaba el río con sus cosas, dejando atrás sus casitas. Pobre gente, es como si a mí un día me quitaran mi taxi y mi casa esos malparidos hijos de puta, dice con coraje. Después de dar la vuelta en el taxi que don Chepe manejaba y nos llevaba a la Universidad Francisco de Paula Santander, él ofreció llevarnos a un lugar donde podíamos contratar prostitutas venezolanas, esas de culitos ricos y tetas de otro mundo, como él las describe, pues aseguró que la crisis en Venezuela es tan grave que estas mujeres accederían a tener sexo con nosotros solo por 20.000 pesos. La vida en Venezuela es demasiado dura, o al menos eso dice Valeria, quien vive y estudia periodismo en Caracas. A nosotros la verdad que lo que nos da es mucha vergüenza y mucha pena que estén tratando así a nuestros hermanos colombianos, porque Venezuela y Colombia siempre han sido países muy unidos y la verdad es que es muy vergonzoso lo que está pasando y nos da mucho sentimiento y mucha pena hacia nuestro gobierno que se les esté dando un trato como el que se les está dando. Por otro lado hay gente que dice, bueno que esté pasando esto ahora, porque de alguna manera el conflicto, lo que está pasando en Venezuela va a reventar y la comunidad internacional va a empezar a tomarnos en cuenta. El problema es que, como podemos ver, la OEA no ha hecho nada al respecto porque ni siquiera dijeron ni dieron el sí para poder debatir y tratar este tema dentro de la asamblea. En esta parte del puente Francisco de Paula Santander existía una barricada de alambre de púas. Hasta el día de ayer, ante una posible visita de un representante de la ONU y de la OEA, militares venezolanos caminaron hasta la mitad del puente y la quitaron. Colocaron unos conos de plástico, pero hasta el día de hoy la barrera sigue siendo la misma. Por el puente Simón Bolívar solo pasan estudiantes, personas mayores y enfermos. A lo lejos se ve aproximarse una ambulancia que frena justo a la mitad del puente. El paciente es un hombre que padece síndrome de Guillain-Barré, que sin importar la gravedad de su estado tiene que esperar la llegada de otra ambulancia que lo lleve a un hospital en Colombia. Minutos después nos enteramos que el hombre regresó a su tierra solo para morir. Este es el puente internacional Simón Bolívar que divide la frontera entre Venezuela y Colombia. Aquí podemos ver una barricada de alambre de púas que permanece desde el día 19 de agosto, que por decreto presidencial del mandatario venezolano Nicolás Maduro permanece ahí. Ok, aquí está la ambulancia atendiendo a un ciudadano colombiano y de este lado podemos ver el bus que viene de Táchira. Este bus viene de Venezuela a recoger estudiantes venezolanos que se encuentran en Colombia para pasarlos. Únicamente están pasando gente de Venezuela y están trayendo a la frontera gente de Colombia. Cerca del puente internacional Simón Bolívar se encuentran los albergues de Villa Antigua y Villavista. El primero está ocupado por 179 personas que en su mayoría son niños. A lo largo de la cancha del Deportivo, que fue adaptado como albergue, hay alrededor de 50 tiendas de campaña, y a pesar de que se lleva un control de habitantes,
las familias son reconocidas por el número de su tienda. Los padres tienen que ser cuidadosos de no perder el turno del almuerzo, pues en caso de perderlo, tendrán que esperar hasta el siguiente día para alimentar a sus familias. Carolina llegó a Venezuela porque el nivel de vida es más económico que en Colombia. En Venezuela nacieron sus 2 hijos. En el momento que me agarró la guardia, pues estaba en la casa de mi abuela y me llevaron. ¿Colombianos? Sí, señor. Arranque para donde nos tenían, o sea, donde llevaban al punto de control. Empecé yo a hablar con la del SAEME, pues defendiendo los derechos de mi hija, con el interés de poderme quedar a recuperar algo de mis cosas y pues la verdad me soltaron, gracias a mi Dios, no me deportaron, estábamos sin casa. Es más, nos estaban quitando la luz, a las casas que ya estaban demoliendo nos quitaban la luz, o sea, nos tenían presos. En ese barrio nos tenían presos porque no nos dejaban salir ni por trocha ni por nada. Cuando la gente empezó a salir, porque la misma, entre nosotros nos ayudábamos, unos para acá y otros allá, informándonos que ya venía la guardia, que ya venía, que iba bajando, que iba subiendo, para poder cada quien ayudarse a sacar sus cosas. Esa era la única manera de nosotros empezar a sacar las cosas de allá. Ya cuando el ejército de aquí de Colombia se metió a la mitad del río, fue la única oportunidad que pudimos estar tranquilos, que la guardia no nos fuera a golpear, no fuera a quitar plata o hasta llevarnos presos. Para cuando Carolina tuvo oportunidad de regresar por sus pertenencias, el precio para poder pasar el río con ellas era de 1.500 bolívares por cruce. Era claro que ella necesitaba realizar más de uno. Aunque mi familia y yo hicimos todo lo que teníamos en Venezuela, el simple hecho de haber sido tratada como lo fui y ver llorar a mis hijos preguntándome por qué nos hacían eso, me hace no querer volver jamás a ese país. No tengo ni 500 pesos, pero voy a empezar de cero aquí. Yo no quiero volver a Venezuela. Carolina no sabe si el resto del patrimonio aún se encuentra al lado de las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar.